bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo. Sin Dios no somos perfectos. Because we know that without God we are not Si perfect. nos vemos en el cuerpo, If we see ourselves in the body, hay imperfecciones en el cuerpo. there are imperfections in the body. Pero en Cristo But in Christ, somos perfectos. we are perfect. Amen. No por nosotros, Not because of porque our ya quedó own, asentada la imperfección humana. because human imperfection it's It's been settled. been settled. Pero en Cristo But in Christ es otra cosa. is another thing. En Cristo In Christ, somos perfectos. we are perfect Porque es Cristo en nosotros. because it is Christ in us, Y la perfección de Cristo and God's perfection, está en nosotros. it is in us. Entonces, bueno, mejor no lo digo. Quiero hacerte una pregunta. I want to ask you a question. ¿Para qué vienes a la iglesia? What do you come to church for? ¿Para qué eres cristiano? For what reason are you a Christian? ¿O por qué eres cristiano? Or why are you a Christian? Porque estamos tan acostumbrados, tan habituados. Because we're able and so skilled. No, we're used to. We're accustomed to. Estamos acostumbrados. Es martes, voy a la oración. It's prayer. I'm going Es to go to jueves, prayer. voy a la iglesia. It's Thursday. I'm going to go to Es church. domingo, voy a ir a la iglesia. It's Sunday. Well, I'm going to go to Los que church. tienen iglesia el miércoles, pues van a la iglesia el For miércoles. those who have church Wednesday, well, they go to church Wednesday. Pero se convirtió en una tradición y en una But costumbre it's become a tradition and a custom en donde esa frescura, where that refreshness, esa llenura de la cual estaba hablando la hermana Betsy, that feeling which Sister Betsy was talking about, esa pasión de esa comunión con el Espíritu de Dios of the passion of having communion with the Holy Ghost, se perdió. has been lost. Yeah, that's good. Se quedó en la casa, It stayed at home se quedó en el trabajo or it stayed at work, y se convirtió en una religión cristiana. and it's converted into a religion Christianity. La religión cristiana no tiene poder. Religious Christianity it has no power. La religión cristiana es una religión más. A religion is just any other religion. Y Cristo no murió And Christ did not die por una iglesia sin poder. for a church without power. Si no fuera en vano el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. So then his It would be in vain. crucifixion would be in vain. Yes. Amén. Amen. Te lo voy a decir, pero no me preguntes dónde ni en qué lugar, ¿ok? I'm going to tell it to you, but don't ask me in what place or where. Pero estuvimos en un lugar But we were in a place en donde me dio tristeza where it gave me sadness el ver la condición to see the condition de esa iglesia. of that church. Porque había oído Because I had heard y tal vez no lo había visto tan real. maybe I hadn't seen it so real. El ver que hacen un mercader dentro de la iglesia. That they do a market of the church. Of the church, Of in the the church. In the church. En donde
es el negocio de la iglesia. where it's the business of the church. No es el interés de que tú reines. It's not the interest for you to reign. No está el interés en el liderazgo, There's no interest in the leadership de que tú vivas y ejerzas, for you to live and exercise por lo cual Cristo murió en la cruz del Calvario por todos nosotros. for which Christ died for you and I. Me dio tristeza, me dio asco It gave me sadness. I was y disgusted. pude comprender And I was able to el comprehend celo de nuestro Señor Jesucristo the jealousy of our Lord Jesus Christ cuando entró al templo y empezó a tirar las mesas. when he entered the temple and began to throw the tables. Y ver que personas desprecian And to see people that they despise la palabra genuina cuando se les da. when the genuine word is given to them. Eso no lo entiendo, no lo comprendo. That I don't understand nor comprehend it. Hay más. There's more. Hay más. There is more. Amen. Y no es correcto And it's not correct lo que se está viviendo hoy en día. what is being lived these days. Si a mí me dio asco If it disgusts me, pero aún así puedo ver el amor y la compasión de Dios por el hombre. but even then I can see the love and the compassion to men from God. Digo yo, ¿qué sucede con la iglesia? And I say, what happens with the church? ¿Qué sucede con los ministros? What happens with the ministers? ¿Qué sucede? Que es mayor el poder del diablo, es mayor el poder de la tradición y la costumbre. Is the power of the devil or of tradition and custom stronger? Y no comprender de que estamos en un mundo real en donde existe el mundo demoníaco y estamos asociándonos con el mover demoníaco en vez de con el mover de Dios. And knowing that we're in a real world and instead of associating ourselves with God, we're associating us with demons. Y ver la indiferencia de la gente, And to see the indifference in the people de que no puedan discernir lo que es genuino y lo que es falso. and not be able to discern what is genuine and what is false. Te dan un plato de comida, ves una hamburguesa bonita y ves una hamburguesa fea, ¿cuál te vas a If comer? you see a plate of two burgers, if you see a good one and a bad one, which one are you going to eat? ¿Cómo es posible que te estén dando un mensaje y no te des cuenta que te están mintiendo desde el púlpito? How is it that they give you a message and they're deceiving you from the pulpit? Si no tuvieras una Biblia, si no tuvieras al Espíritu Santo, no te digo absolutamente nada. If you didn't have the Holy Ghost or a Bible, then I would tell you absolutely nothing. Yeah. It's good. Pablo le dijo a Timoteo, aviva ese fuego. Paul told Timothy, stir up the fire. Aviva ese fuego. Stir up the fire. Hablamos de Smith Wigglesworth. We talked about Smith Wigglesworth. Hablamos de Lester Sumrall. We speak of Lester Sumrall. Hablamos de Kenneth We Hagin. speak of Kenneth Hagin. Hablamos de Howard Carter. And we speak of Howard. Carter. Carter. Hablamos de Amy Semple We McPherson. talk about Amy Semple McPherson. Hablamos de Benny Hinn. We speak of Benny Hinn. Hablamos de tantos hombres y mujeres que han practicado, We've talked of so many men and women que han that have resucitado practiced. muertos They've raised the dead
que han modelado una vida poderosa en Cristo. They've modeled a precious life in Christ. ¿Que no acaso la palabra nos dice que iremos de gloria en gloria y de victoria en victoria? Does the word not tell us that we shall go from glory to glory and ¿Dónde victory to está victory? esa mayor cosa? Where is that greater thing? ¿Dónde está esas mayores cosas que haríamos en su nombre? Where are those things he said we shall do greater in his name? ¿Pero qué tenemos que hacer? But what do we need to do? Hacer morir los deseos de la carne. To make the desires of the flesh die. Hacer el carácter To make your character, carnal carnal character, morir. die. That's right. Y tenemos que aprender And we need to learn a mantener ese compañerismo activo con el Espíritu de Dios. to learn to have that fellowship with the Holy Spirit. Porque son 2000 años, más de 2000 años, Because it's more than 2,000 years. ¿y tú consideras que está bien la condición de la iglesia? And do you think the condition of the church is right? Tell me. Dime. De que por todo se ofenden, That for about everything they get offended for, por todo se enojan. about everything they get mad. Sin entrar al tema de las finanzas, Without touching the topic of finances. aleluya. Hallelujah. Yo creo que mejor nos adentramos al tema de salmos, himnos y cánticos espirituales. It might be best just to get into the teaching of psalms, hymns, and spiritual songs. Porque nos gusta cuando está el mover de Dios. Because we like it when there's a move of God. Nos gusta cuando fluye esa presencia. We like when that presence flows. Nos gusta cuando están los dones en activos, en operación. We like when the gifts are in operation. Pero ¿y qué de tu vida espiritual? Yes, but what is it of your spiritual life? Los dones del Espíritu no te van a sostener en tu vida diaria. The spiritual gifts are not going to sustain you in your daily living. El Come on. gozo que experimentes dentro de la iglesia, The joy that you do experience in the church, si no tienes esa madurez if you don't have the maturity para llevarla contigo cuando cruces esas yes, puertas to have it with you when you cross over those y doors te subas al carro and you get in the y car recibas llamadas and you receive calls o te vayas a dormir or you go to sleep en la condición en la que estás in the condition you're in, y el siguiente día te levantas y te vas al trabajo and the next day you go to work y empieza tu rutina. and your routine begins. Si no mantienes ese gozo Yes. dentro de ti, If you don't maintain that joy in you, si no mantienes esa vida de fe activa en tu vida, if you don't maintain that active faith in your life, estás practicando una religión You- cristiana. you're just practicing a religion, a Christianity religion. That's Porque good. el fruto del Espíritu es Because the fruit of the Spirit is what? amor, gozo, Joy, paz, peace, paciencia, patience, kindness, benignidad, goodness, bondad, faithfulness, mansedumbre, templanza. No, faithfulness, long Fidelidad me faltó, suffering, I don't know. Son meekness, 9. meekness. Son 9 y todos no lo sabemos. They're 9 and we all know them. Should Esa naturaleza that nature tiene que ir contigo y conmigo donde quiera que vayamos. should go with us wherever we go. No se trata de tu carácter, It's not about your no se character. trata de mi carácter, It's not about my character. no se trata si hoy amanecí de buenas. It doesn't matter if today if I woke up in good. Es el estatus
but it's the status, es la naturaleza it's the nature de vida que tenemos en Cristo. of life we have in Christ. Yeah. Escuché a un ministro decir, I heard a minister say, no es correcto darle propina a Dios. it's not correct to give God a tip. La vida en Cristo The life in Christ va más allá is more than de lo que una gran mayoría está acostumbrado a vivir. what majority are accustomed to live. Y si no se aviva ese fuego, And if you don't stir up the fire, no se va a experimentar. you're not going to Y de experience. nada te sirve venir a la iglesia. And it's useless for you to show up to church. Come to church. Yeah, that's true. Come on. Porque muchos se esmeran en ser fiel en la asistencia a la iglesia. Because many become faithful in the attendance of the church. ¿Es bueno? Is it good? Sí es bueno, Yes, it's good. porque estás creciendo, Because you're growing. ¿ok? Estás creciendo en la palabra. You're growing in the word. Pero el crecer en la palabra But to grow in the word no equivale a crecer en el espíritu. doesn't It's not the same it's not the same in growing in in growing in the spirit. crecer en el espíritu. El crecer en la palabra es una cosa To grow in the word is y one el thing, crecer en el espíritu es otra. and to grow in the spirit is another thing. Y es imposible el crecer en el espíritu sin la palabra. And it's impossible to grow in the spirit Por eso hay without un the word. balance. That is why there's a balance. Palabra Yes, ma'am. Word y espíritu. and spirit, yes. Palabra Word y espíritu. and spirit. Palabra Word y espíritu. and spirit. Palabra Word y and espíritu. spirit. Palabra Word y espíritu. and spirit. Pero no es suficiente el solamente obtener palabra It's not just sufficient to obtain the word y no ejercer la vida del espíritu. and not exercise the life in the El spirit. ejercer la vida del espíritu To exercise the life in es the el avivar spirit ese fuego dentro de is nosotros. to stir up the fire within us. El vivir la vida del espíritu To live a life in the es el spirit permanecer viviendo en el amor. is to remain living in love. Vamos a 1 Corintios 13. Let's go to 1 Corinthians 13. ¿Cuántas de sus Biblias tienen títulos? How many- Arriba, How many of your Bibles they have titles at the top? arriba del capítulo. At the top of the chapter. ¿Qué dice? What does it say? Love. El amor, la motivación de nuestras vidas o el motivo de nuestras vidas. This one. Love, the motivation of your life. Yes. Okay. So aquí dice, el amor es importante. Love is important. Love is most important. Love is most important. Esos son los títulos, ¿ok? Esa no es palabra, son los títulos. That's not the word. It's just titles. El amor es el más grande. The love is the greatest. Love is indispensable. El amor es indispensable. La excelencia del amor, The excellence of love. el camino del amor, la perseverancia del amor. The perseverance of love. 13. Love. El amor. El regalo universal The universal gift espiritual. of love, of spiritual love. ¿Consideras tú que es importante el amor? Would you consider that love is important? Yeah.
Mas el fruto del Espíritu es But the fruit of the Spirit is amor. love. Hay ministros que están operando There are ministers that operate en amor al dinero. love to money. Ese es el motivo That is their de motive que muchas iglesias estén abiertas en este 2026. that churches are open in this 2026. Y si tú estás en una iglesia And if you are in a church en donde hay el ministro, el pastor, está interesado en el dinero, that the minister is interested in the money, huye de ese lugar. flee from that place. Te pregunto una vez más, ¿es importante el amor? I ask you once again, is love important? ¿Por qué no se hace una prioridad en las vidas del creyente? Why isn't it made a priority in the lives of the Christian? Una persona que vive en amor A person who lives in love no deja que el orgullo entre. does not let pride enter in. Una persona que vive en amor A person who lives in love diezma y ofrenda con gozo y con alegría. tithe and gives offering with joy, gladness. Una persona con amor A person with love perdona forgives o pide perdón or aun cuando la culpa no fue de él. asks for forgiveness even when they were not at fault. El amor te Yes. hace actuar Love makes you act a la manera de Cristo. to Christ's way. Yes, ma'am. Y hoy ves a las personas And you see people, cristianas. that are- No estamos hablando aquí del mundial, no estamos hablando de gente mundana. we're not talking about people in the world here. Estamos hablando de gente cristiana que se denomina hijos de Dios, We're speaking creyentes de la palabra. Of those who say that they title themselves Christians. Se dicen que aman a Dios, They say to love God, pero odian al hermano. but they hate the brother. O tal vez no usen la palabra porque es extremo, pastora, el But, usar la palabra odiar. Maybe not use that word because it's extreme, pastor, to hate. Pero ¿sabes lo que esta sociedad le llama ahora? Do you know what this society calls it? No simpatiza. They don't sympathize. No somos compatibles. We're not compatible. Wow. Y eso está aprobado por la sociedad. And that's approved by the society. Pero hay muchas cosas que están aprobadas por la sociedad But there are many things that are approved by que society están reprobadas por Dios. that are disproved Y la by palabra nos God. dice And the word tells que no us le llamemos bueno a to aquellas not cosas malas call things good to be bad y malas a aquellas cosas que son buenas. and bad things to be good. That's right. Entonces, ¿en qué quedamos? So then what did we end up with? ¿Es importante el amor? Love is important. ¿Qué? ¿Dios es qué? God is what? Dios es amor. God is love. ¿Por qué no caminas en amor? So then why you not walk in love? El amor Love debe ser nuestra prioridad. should be our priority. Yes. Y si estamos en Cristo, And if we are in es Christ, nuestra prioridad. it is our priority. Yeah. Y debe de ser natural. And it should be natural. Yo a veces que vengo con el pastor There are times when I come with pastor a que me dé un beso o yo a darle un beso a él. to give him a kiss or for him to give me a kiss. Y ya les he dicho esto. I've said this to you guys before. Y me da un beso, pero así nomás el beso. And he gives me a kiss, but it's kind of just like a kiss. No, 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 no. What happened? Deme un beso. Now I say, no, give me a kiss.
¿Cierto o no es cierto? Is it true or not true? Claro que sí, cierto. Entonces, el amor, hay un audio, una canción que sale en Radio Vital. So love, there's an audio, a song that comes out in Radio Vital. Romanos 12:2. Romans 2:12. 12:2. 12:2. El amor Love debe ser paciente, should be patient, sincero. sincere. ¿Qué más? What else? Sin fingimiento. Without pretending. Without, without Pretending. pretending, sure. Being pretentious. El amor Love es genuino. is genuine. Yes. Dice aquí, en los títulos estos que tengo aquí, And dice, the titles that I have here say excelencia del amor, the excellence of love, la preeminencia del amor. the permanence. Preeminence, ¿qué quiere decir preeminencia? Permanent. Help me somebody. Alguien ayúdeme. ¿Ah? Sovereignty, Sovereignty. preeminencia. Pregúntenle al hermano Google. Ask Brother Google. Surpassing all others. La preeminencia. Lo más importante. The most important. The most important. Ocupar el lugar más alto To occupy the highest place de autoridad. of authority. La preeminencia del amor. What was it? Preeminence. Preeminence of love. El amor debe ser lo primordial. Love should be the first thing. The greatest gift, dice otro. Otro dice El regalo- más grande regalo. el más grande regalo. The El greatest amor gift. es lo más importante. Love is most important. Dice, si yo hablara en lenguas humanas y angélicas, Though I speak with tongues of men and of angels, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. but have not love, I've become sounding brass or clanging cymbal. ¿Eso dice tu Biblia? Is what your Bible says? Yes. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, Though I speak with tongues of men and of angels, pero no tengo qué, I have what not? Love. no tengo lo más importante, I don't have the most important. no tengo el más grande regalo, I don't have the greatest gift. no tengo el más excelente regalo, I don't have the most excellent gift. no tengo la preeminencia I don't have permanence del amor. of love. Dice, he llegado a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Says I've become a sounding brass or a clanging cymbal. ¿Qué significa eso? What does that mean? Eso es el común denominador. That's the Common denominator. common Si no denominator. tienes amor, no tienes a Dios. If you don't have love, then you don't have God. Y si no tienes a Dios And if you don't have God, y te dices ser cristiano creyente, and you say to be a believer, a Christian believer, ¿acaso no es eso una religión más? is that just not any other religion? Yeah. Porque aquí se trata de que cuando tú sueltes una palabra, que tengas el respaldo de Dios y del mundo Come angelical. on. Because this is about when you release a word, you have the angel in the backup of heaven. Dice
en Job 22, In Job 22 says, decidirás una cosa y se te cumplirá. you shall decide one thing and it shall be fulfilled. You shall decree a thing and it shall be established. Es en una versión en inglés. That's another version in English. Decretarás una cosa y se te será establecido. You shall decree one thing and it shall be ¿Cuántas established. personas están decretando cosas? ¿Cuántas personas están declarando cosas? How many people are decreeing things Esperando, teniendo una esperanza. and hoping and expecting, Teniendo una esperanza. having a hope, Ejerciendo la fe. exercising Porque faith? fe es Because faith is la certeza. the Es la assurance, esperanza it's the hope de aquello que esperas. of that which you hope. Pero no tienes amor. But you have no love. Dime, ¿cuándo se va a cumplir aquello que estás decretando? Tell me, when will what you've been decreeing ¿Cuándo be se va a fulfilled? cumplir aquello que estás declarando? When will it be fulfilled, that which you're decreeing? ¿Cuándo? Contéstame, ¿cuándo? Answer to me, when? Es como que si yo me presentara It's as if I presented myself en la Torre Trump, in the Donald Trump Tower, Tower building, whatever it is. the Empire Building. No, it's not that one. Oh. It's another one. En la torre o el edificio de Trump. In the tower or Donald Trump's building. Y vengo y les digo, And I come and tell you, vengo en el nombre de Donald Trump I come in the name of Donald Trump, y les exijo y les ordeno que me den un cuarto. and I demand of you to give me a room. Dime, ¿cuándo me lo van a dar? Tell me, when are they going to give me that room? ¿Qué me van a hacer? What are they going to do? Van a hablar a la policía They're going to call the police. y van a decir, aquí está una impostora. They're going to say, here is an imposter Que está usando that is el using nombre Trump name Donald Trump. Come on. para obtener un beneficio en este Come on. edificio. To obtain a benefit in the building. So good. So good. Así hay multitudes de personas That is how multitude our people are. que le dicen al diablo, That they tell the devil, diablo, te ordeno que te vayas de mi vida y de mi matrimonio y de mis finanzas. devil, I command you to leave my family, my marriage, my finances. Pero acá son camaradas con el odio, con el rencor. But then you have hate towards the brethren or towards No, the... they have companion with hate. Oh, ¿Tú crees que Dios va a respaldar esas palabras que acabas de decretar? do you think God is going to back up those words that you've Que te decreed? desbarataste orando, pasando tiempo, incluso ayuno, That you worked hard to decree and you even fasted tratando de usar el nombre de Dios to try to use the name of God como un impostor. as an imposter? Yeah, it's really good. El diablo los ve y dice, mira, ese es de los míos, ese es de mi equipo. The devil says, oh, look at them. They're of my team. They're of my people. Son de los que dicen que andan en amor. It's of those who say they walk in love. Son aquellos que traen el título nomás. It's of those who just carry the title De cristiano creyente. of a Christian believer. Aleluya. Hallelujah. El amor. Love, El amor. the love. Entonces, no sé tú, pero yo quiero estar segura I don't know about you, but I want to be sure de que cuando yo hable, that when I speak, las cosas sucedan. things happen.
Porque Dios nos dio ese poder y esa autoridad a la iglesia. Because God gave the authority to the people and to the church. No necesitas ocupar You don't need to occupy una posición de los 5 dones ministeriales para operar en la autoridad usando el nombre de Dios en tu vida. You don't need to occupy a fivefold ministry position to be able to obtain or use the authority of the name of Jesus. Tú tienes autoridad de usar el nombre de Jesús Yes. como hijo legítimo, You have the authority to use the name of Jesus as a child, as a legitimate child. as a legitimate child. Hallelujah. ¿Lo estás haciendo? Are you doing it? Unos porque no lo hacen, Some because they don't do it, otros porque lo hacen pero no viven en amor. others because they do it but they do not walk in love. Y porque no viven en amor, And because they don't live in love, viven una vida impostora, se puede decir. they live as an imposter, you can say. Pretend. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, Though I speak with tongues of men and of angels, pero no tengo amor, but have not love, he llegado a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. I become a sounding brass and a cleansing cymbal. Dice en la Pasión, The Passion says, si hablara con elocuencia, if I speak with with eloquence, eloquence en los muchos lenguajes de la tierra, in earth's earth, many languages, o sea, no importa si estás hablando en inglés, so it doesn't matter if you're speaking in English, no importa si estás hablando en español, it doesn't matter if you're speaking in Spanish no importa si estás hablando en chino or in Chinese o en japonés or in Japanese o en portugués or in Portuguese o en italiano. or Italian. Dice, y en los lenguajes de los ángeles, It says, and in the heavenly tongues of angels, dice, si no me expreso con amor, yeah, I didn't express myself with love. mis palabras estarían reducidas My words would be reduced al sonido vacío de nada más que un címbalo que resuena. to the hollow sound of nothing more than a clanging cymbal. Pero nos podemos quedar en nothing. Basically, we can stay in nada. Serían tus palabras como nada. Your words would be nothing. Si no vives en amor, If you don't live in love, tus palabras se quedan en nada. your words stay in nothing. El nombre de Jesús que tienes, The name of Jesus that you have, aunque sea tan poderoso, even though it may be so powerful, no te sirve. it don't work for you. Aunque sea poderoso el nombre Trump, Even though Donald Trump's name might si a be mí no me powerful, pertenece, si yo no tengo la autorización para usar ese nombre, de nada me sirve. if I'm not authorized to use the name of that the authority of that name, then it doesn't make me any use. Y lo triste aquí And the sad thing here es que tenemos el derecho. is that we do have the right. Yeah. ¿Cuántas personas desearían How many people would desire poder utilizar el nombre Trump? to be able to use the name Trump? Bueno, podemos cambiarle Trump We porque hay can change mucha, Trump. mucha controversia con ese There's nombre, too ¿no? much Vamos a usar controversial. el apellido Let's use the Rockefeller. last name, Rockefeller. No. Usa el apellido que más te guste, que tenga poder y que tenga autoridad. Just use the name that has the most power and that you Unos like. van a usar el Sheinbaum, Some are going to say Sheinbaum. otros van a usar Musk, Others are going to use Elon Musk. Ellen? Oh, Elon. No. pero aquí el punto al que quiero llegar But the point here es que no se compara ningún apellido. is that it doesn't
It doesn't compare to a last name. al nombre de nuestro Señor Jesucristo, To the name of our Lord Jesus Christ. del poder y la autoridad, Of the power and the el authority. megapoder y autoridad que tenemos en Cristo Jesús. The mega authority and power that we have in Lord Jesus Christ. Come on. Y personas People dicen, no, People say, no, prefiero quedarme enojada. I'd rather stay mad. Así como el chino, ¿no? Like the No, brother Chino, no. no. ¿Ves? Cambia. It changes. Cambia de uno al otro. He changes from one to the other. He sure does. Así está mucho cristiano. That's how many Christians are. Dice, ay, es que ahora la hermana no me vio bien. Oh, it's because the sister didn't look at me right Ahora today. el pastor me habló directo al corazón. Oh, but today pastor spoke directly to the heart, to my heart. ¿Sabes que no es el pastor hablando directo a tu corazón? Do you know that it is not the pastor speaking directly Es to your el nombre heart? de Yes. Jesús hablando directamente a tu corazón But it's the Lord Jesus Christ speaking directly to your heart. porque te ama, Because he does love you. porque tiene compasión de ti, Because he has compassion towards you. porque tiene amor, Because he has love. porque anhela verte en poder y de gloria en gloria Because he desires to see you moving and walking in power and y que glory to quiere que victory. cambies esa actitud de perro And he wants you to change that behavior of a dog. Es que así soy. It's because that's just how I am. Tal vez así eres. Maybe you are that Pero way. si piensas usar el nombre de Jesús, tienes que cambiar. But if you plan to use the name of Jesus, then you need to Tal vez así change. eres en la carne. Maybe that's how you are in the flesh. Pero Dios te ofrece Yes. algo mejor y mayor. But God offers you something more. Así que si te quieres quedar en la condición en la que estás, So if you want to stay in the condition that you are, sigue con esa actitud. continue with that behavior. Sigue con ese carácter. Continue with that attitude. Sigue con ese enojo. Continue with that Sigue con esa indiferencia. with that anger and with that indifference. Y muchas personas se enfocan en tener una actitud correcta para con el pastor. And people focus on having a rightful attitude towards the pastor. Otras se enfocan en tener una buena actitud para con la pastora. Or others have a rightful attitude to have towards the pastor. Otros The con woman cierta pastor. persona, porque cierta persona es la que me conviene. Or with certain people because this certain person is convenient to me. Esa es estrategia del mundo de pecado demoníaco y satánico. And that is a demonic satanic strategy from Porque el Satan. amor ama igual al pastor, ama igual a la pastora, ama igual a la hermana Hilda, ama igual a la hermana Ana, a la hermana Sandra, al hermano Margarito, a cualquier persona. Because love will love the same, the pastor, the man pastor, the woman pastor, Sister Ila, Sister Sandra, Ana, Margarito. El amor ama. Love loves. El amor ama. Love loves. El amor ama. Love loves. No ve a la persona. It doesn't see the person. Inclusive aquel que no se deja amar, lo ama más. Even he who doesn't allow himself to be loved, ¿Y he qué loves sucede? more. And what happens? Ves a la persona que no es muy buena para dejarse amar. You see the person that is not very good to be loved, No, mejor le saco la vuelta. and then you're like, no, I'm just going to go around. No. Dios te llamó a amar. God called you to love Dios te him. llamó a modelar God called you to model la palabra de Dios. the word of God, El reino de nuestro Señor Jesucristo. the kingdom of our Lord Jesus Christ. Hay muchos modelos carnales. There's a lot of carnal models. Hay muchos modelos cristianos carnales. There's a lot of Christian models. El amor ama sin condiciones. Love loves without Pero es que yo condition. no estoy de acuerdo. But it's because I'm not in Dios no agreement. te llamó a estar en acuerdo. God did not call you to Dios be te in llamó a amar. agreement. God called you to love. El que va a sufrir consecuencias
Porque tal vez digas, eso que está haciendo esa persona es incorrecto. Because you might say, well, what that person is doing, it's incorrect. Sí, Yeah, sí, cierto. it's true. Pero te llamó a amarlo. But he called you to love Y las them. consecuencias por vivir And the consequence to live en rebeldía in las va a pagar rebellion, esa persona. that Pero Dios te llamó a person amarlo. is going to be, is the one that's going to pay. But God called you to love them. Versículo 2. Verse 2. Y si tuviera el don de profecía, And though I have the gift of prophecy, ahí está para aquellos que para aquellos que se creen que son la divina garza. En otras palabras, go for it. okay, for those who think they're all that, okay. En otras palabras, In other words, aquellos que dicen que tienen mucho conocimiento bíblico. for those who say they have a lot of biblical knowledge, Porque tienes conocimiento bíblico, because you have biblical knowledge, debes de operar Then- y vivir en más amor. then you should walk and live more Porque in love. la palabra nos dice Because the word of God que tells la palabra us mata. that the word kills. La letra mata, The word kills, mas el espíritu but the spirit vivifica. purifies. Ahí está la importancia de tener la palabra y el espíritu. There is the importance of having a balance between the word and the Si spirit. tienes palabra If you have y word te haces el maestro de maestros, and you are to be the teacher of the ahí teacher, tenemos el gran ejemplo con Saulo. we have the example with Saul. ¿Qué sucedió con Saulo What de happened Tarso? with him, Saul of Tarsus. Saul of Tarsus. He was a know-it-all. Él era lo sabe todo. Él era la persona más competente de su tiempo. He was the most Una de las personas más competentes. Competent. competent person in his time. ¿Qué sucedió? What happened? ¿Qué era lo que tenía él? What is it that he ¿No had? era acaso letra? Was it not he had word? ¿No era acaso abundancia de conocimiento? Was it not abundance of knowledge? ¿Y qué hacía? And what did he do? Pastora, Would say, pastor, amaba a los gentiles, He- a los creyentes hijos de Dios. he loved the Gentiles, the believers of Christ. Dice el pastor, tanto que los mandaba al cielo. The pastor said he loved them so much he sent them to heaven. Entonces, lo que quiero llegar con este punto So what I'm trying to get to this point, es que no porque tengas conocimiento bíblico, not because you have biblical knowledge, tienes derecho de tratar a la gente como te dé la gana. you have the right to treat people the way you feel like it, You want, or you want, the way you want. o como tú quieres. Yeah, that is right. El conocimiento bíblico no te da una mayor posición para con Dios. Having more biblical knowledge does not give you a higher position towards God. Yeah, no. ¿Sabes qué entra aquí? You know what enters here? La humildad. Humility. No es mala palabra. It's not a bad word. Por si no lo sabías. If you didn't know, Pero hay ciertas palabras but there's certain words que parece que son malas palabras dentro de las iglesias. that they seem to be bad words in the church. Déjame te digo que estos temas, el amor, la humildad, Let me tell you, these subjects of love, humility, debe should y tiene and needs to que ser natural. be
natural en tu vida y en mi vida. in my life and in your life. Si te esfuerzas por amar a una persona, If you make the effort to love a person, lo estás haciendo en la carne. you're doing it in the flesh. Imagínate el más grande ejemplo que tenemos del amor. Imagine the greatest example we have of love. ¿Quién fue? Who was it? Jesús. Jesus. Murió por los que lo crucificaron. He died for those who crucified him. Por amor. For love, he said. Y luego aparte, And estando en la cruz, being in the cross, Padre, said, Father, perdónalos, forgive them porque no saben lo que hacen. because they know not what they've done. Ese es nuestro ejemplo That is our example del amor. of love. Pero es que no sabe, pastora, todo lo que me han hecho. But Pastor, you just don't know everything they've done to me. No te hicieron nada mayor que no le hicieron a Jesús. Come on. They didn't do anything greater than what they did to Jesus. Y tienes el honor y el privilegio And you have the honor and the privilege de perdonar to forgive y de caminar en amor. and to walk in love. ¿Para qué? For what? Para que cuando tengas que abrir la palabra y decretar alguna cosa, So that when you need to open the Word of God and you need to decree a thing, tengas la certeza you have the assurance de que Dios te respalda. that God is backing you up. Yes. Sabes que uno de los éxitos It says one of the success más grandes greatest de Kenneth Hagin of Kenneth Hagin fue su caminar en amor. was his walk in love. Yeah. He escuchado testimonios I've heard testimonies de personas que estuvieron cercas a él, that were close to him, en donde dicen que estaban un grupo de ministros that there was a group of y ministers. estaban hablando contra otro ministro. They would be talking against another minister. ¿Y cuál era el comportamiento de él? And what was his behavior? Se levantaba y se iba. He would get up and leave. O si le preguntaban, ¿y usted qué opina? Or if they would ask him, what is your opinion? Que el amor de Dios es grande. That God's love is greater. Esa era la respuesta. That was his response. Ahora, ¿qué haces tú Now, what do you do cuando te preguntan, when they ask you, ¿qué opinas del pastor Eduardo Urrea? what is your opinion on Pastor Eduardo Urrea? ¿O cuál es tu opinión acerca de X persona? Or what is your opinion towards certain person? Y empezamos a sacar nuestra lista. And then we begin to bring out our list. A ver, empiezo por el número 1 Well, do I start with number 1 o por el número 20. or number 20? Regresiva la cuenta. Regresiva. Counting back. Counting back. I don't know if there's another term for it. Yeah. El amor Love nos hace comportarnos como ma- Cristo se comportaba cuando Me- estaba aquí en la tierra. makes us act as Christ was on when Christ was on the earth. Y si tuviera el don de profecía, ahí nos quedamos, ¿verdad? And we stayed there, right? If I had the
con, The gift of con prophecy. aquellos que se excusan de que, oh, es que yo soy la pastora y profeta Blanca Urrea. It's because, oh, I'm pastor and prophet Blanca Urrea. Y yo tengo X años con la Iglesia Ejército de Amor. And I have certain years with the church Y army por of eso love. me tienes que honrar y respetar. And that's why you need to honor and respect me. Porque tengo mucho conocimiento bíblico. Because I have so much biblical knowledge. Come on. ¿Sabes qué hace? El tener un título o el tener tantos X años de ministro, sirviendo como ministro, Do you know what it does to have so many years serving and being in the ministry? se debe de tener un mayor responsabilidad Should have a greater de responsibility caminar of y walking andar and being en amor in love y en el fruto del Espíritu, and in the fruit of the Spirit, en la palabra in the Word y en el Espíritu. and in the Spirit. No es para exaltarte It's not to exalt yourself y decir, yo tengo más años que tú y por lo tanto me tienes que honrar y respetar. Well, I have more years than you, so you need to honor and you need to respect me. Yo tengo la obligación de respetar al pastor I have the obligation to respect the y tengo pastor, la obligación de respetar a mi hermanita, and I have the obligation to respect my little sister, my little sister, Esme, Miss Esme. right? Right, girl? Y hay personas que miden. And there are people who measure. A ver, depende qué jerarquía. A ver, ¿qué jerarquía tiene mi hermana Betsy aquí en la iglesia? What hierarchy does Sister Betsy have here in the church? A ver, Hierarchy. es el número, I don't know, 3, 4. She's number, no sé, 1, 2, 3. Entonces merece el número 3 So then, so then maybe she deserves number 3 en respeto, en honor y en amor. in respect, in love, and honor. ¿Sabes qué es eso? Do you know what that is? Es asco. It's a disgust. Ella se merece honor y respeto, She deserves love and como se respect, merece honor y respeto el pastor. just as pastor deserves ¿Por love qué? and respect. Why? Porque es hija de Dios igual que el pastor. Because she is a child of God just the same as Que hay pastor. oficinas, sí, cierto, hay oficinas. There's offices. Yes, there's offices. Y se debe de honrar, sí, es cierto. And they should be honored. Yes, it is Pero el true. respeto y el amor es igual para todas las personas. But respect and honor is the exact Así same que for se tiene each que and every one. demoler, se tiene que romper So it has to be molded and has to be broken. eso de que, ay, es que tiene una posición importante en la iglesia, lo voy a respetar y honrar más. Or to the point to where you say, well, because they have a higher position in the church, then I'm going to honor and respect them more. El amor es sin fingimiento, es genuino. Love is genuine. Y no porque sabe menos palabra, Not because they know less word, merece menos respeto. deserves less respect. That's right. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo el conocimiento, And understand all mysteries and all knowledge, and although I have all faith, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, so that I could remove mountains, pero no tengo amor, nada soy. but I have not love, I am nothing. Yeah. Imagínate a Abraham, Imagine Abraham, el padre de la fe, the father of faith, sin amor. without love. ¿Hubiera sido padre de multitudes? Would he have been a father of multitudes? No.
Pero es que es el gran Abraham. It's because he's the great Abraham. I don't care. No me importa. Si no tuviese amor, If he had not loved, no hubiese podido tener un heredero. then he wouldn't have been able to have, Y no estuviéramos ahorita llamándole a él Padre de multitudes. and we would not be calling him today the father of multitude. Porque creemos que nosotros estamos exentos So then why do we think we're exempt de vivir en amor to live in love cuando Jesús when Jesus fue el motivo que él vivió y fue crucificado en la cruz? was the motive and was crucified in the cross? Y así todos los hombres y todas las mujeres de la palabra In the same way, every woman and man in the Bible tuvieron ese mismo amor. had that same love. ¿Quién te consideras tú Would you consider para yourself decir, to say, no es necesario el caminar en amor? it's not necessary to walk in Es love? suficiente con el obedecer la palabra It's just sufficient enough to obey the word y ciertas partes de la palabra. and just certain things of the word. Porque el amor es un mandamiento. Because love is a commandment. Un nuevo mandamiento os doy. He says, I give you a new commandment. ¿Cuál es? And what is that? Que os améis los unos a los otros. To love one another. Un nuevo mandamiento nuevo os doy. A new commandment I give. Que os améis los unos a los otros. To love one another. Entonces, si tú te consideras que eres una persona que tiene una gran fe, If you consider yourself to be a person who has great love, faith, faith, y no tienes amor, and you don't have love, eres como un címbalo que resuena. you are like a cleaning symbol. ¿Sabes qué hace esto? Do you know what this does? Nos tumba del caballo en el que andábamos. It knocks us off the horse we were riding, Igualito que Saulo de Tarso. just like Saul. Porque vamos a empezar a ver cosas extraordinarias. Because we're going to begin to see extraordinary things, Pero se necesita esa transparencia, esa pasión, but it's needed to have a transparency and esa genuinidad genuineness, de no conformarnos not be conformed con lo que multitudes están with what multitudes haciendo are doing o tratando de hacer, or trying to do. pero lo están haciendo en la carne They're doing it in the flesh, y lo están haciendo, and they're doing it I don't know how to say it in English, a costas de la gente. to the cost. No, lo están haciendo usando a la gente, They're doing it to the use of the people, manipulando a la gente. manipulating the people. Hay unos que sí ciertos son bebés espirituales and they don't know better. It's true, there are spiritual babies y no saben No saben más, no saben, Yeah. no tienen conocimiento. They don't have knowledge. Y ahí está la gracia y el favor de Dios And the grace of the Lord is en esas on those personas. people. Yeah. Pero aquellas But those que saben, that know, pero que se asocian but they associate
con el mercader del evangelio, with the marketing of the gospel, van a tener consecuencias feas. will have ugly consequences. Tiene que haber ese arrepentimiento, There has to be that repentance. porque tiene que haber una madurez. There has to be a maturity. Tiene que haber un crecimiento en la vida del Espíritu. There has to be a growth. Y el amor, life in the déjame te Spirit. digo esto, el amor And love es un tema elemental. is a topic to Es an elementary topic. Es el fundamento. It's the fundamental. Sin el amor no puedes edificar, pues, o sea, no existe otro fundamento. Because without love you cannot build. There's no other No se fundamental. puede construir en los dones del Espíritu, no se puede construir en finanzas, no se puede construir You cannot en un build ministerio grande. In finances or in a bigger ministry or just in about nothing without it. O sea, se ve un castillo precioso, You can see a beautiful castle, pero but y se cayó. and it fell. ¿Sí me explicó? Do I explain myself? Entonces, este tiempo So this es un time tiempo precioso is a beautiful time porque vamos a empezar a ver cosas extraordinarias. we're going to begin to see extraordinary Todos aquellos things. lugares, todas aquellas iglesias, todos aquellos ministros, todas aquellas personas simples, naturales, All of those places, all of those churches, simple ministers, simple ministers, people, simple people van a empezar a hacer milagros, prodigios, maravillas. are going to begin to do miracles, signs, Así and así como wonders. cuando estaba el mover de la sanidad. Like in that time where there was that move of healing. Todo ministro All ministers, ponía sus manos sobre los enfermos y los enfermos sanaban. the ministers would put their hands in the Sin sick que and the sick tuvieran- would be healed without Sin que tuvieran esa unción. having the anointing, ¿Por qué? Porque era Why? una atmósfera because it was an atmosphere. en donde se adentraban, Where they- ejercían el poder They'd enter and exercise the power, y personas sanaban. and people would be healed. ¿Sí? Yes, Así vamos a empezar a ver that's how we're going to begin to see milagros, miracles, prodigios, signs, maravillas. wonders. ¿Por qué? Why? Porque este tiempo lo requiere y lo necesita. Because this time requires Porque of la it palabra and habla needs de it. estos últimos tiempos. And the word speaks of the latter day. Porque dice, la lluvia tardía será mayor que la primera. It says, because the latter rain shall be greater than the first. Y esa lluvia tardía, And that latter rain, ¿tú crees que se va a realizar con una iglesia que viva sin amor? you think it's going to be released through a church that doesn't walk in love? No. Tiene que tener ese celo. There has to be that jealousy. Tenemos that zeal. Tenemos que tener ese celo divino We need to have that seal de ser hacedores de la palabra. of being doers of the word. De que, ay, iba a tener esta actitud, pero no. Me And- quedo en el espíritu. And where I was going to have this behavior, but you know what? No, I'm going Me to stay quedo in en the el spirit. amor. I'm going to stay in ¿Por qué? love. Porque no voy a comprometer el Yes. fluir de Dios Come on, because why? I'm not going to para beneficio de compromise aquella persona por mi concupiscencia, por mi pecado. I'm not going to compromise that because of my sin, Porque se me hace más fácil because it seems easier no honrar a la persona. in not honoring the person Porque no quiero. because I don't want to. Tenemos que cuidar We need to guard con detalle. with detail. Te guste o no te guste, Whether you like it or not, tenemos que cuidar. we need to guard. Y es tan bonito, And it's so beautiful, es tan hermoso. so precious. ¿No te gusta leer
los milagros que Jesús hizo? Do you not like to read the miracles that God did? Todos los Sorry, milagros, Jesus los did? prodigios y las maravillas que están escritas en la palabra. All of the miracles, signs, and wonders that Jesus did. ¿No te gusta escuchar los testimonios de Smith Wigglesworth cuando resucitó a muertos? Do you not like to hear the testimonies of Smith Wigglesworth when he raised up the dead? Cuando vino When he came, y lo puso en la pared when he went and put him in the wall, al muerto. the dead Vino y person, puso al muerto en la pared en la esquina para que se quedara parado. he put him against the wall so that he could stay standing Y ahí up. se quedó hablándole. And he stood there speaking to him. Yeah. Come on. Nos gusta oír esas historias. We like to hear those stories. Pero ¿qué hacía ese hombre? But what did that man do? ¿Qué hacía ese hombre? ¿Qué hacía ahorita? Que dijo mi hermana Betsy, ¿qué hacía cada mañana? What did he do every morning? ¿Qué hacía cada noche antes de dormirse? ¿Tú crees que caminaba en amor? Do you think he walked in love? ¿Tú crees que dudaba Do you no? Do you think he el doubted caminar en amor? to walk in love? No, not at all. Ese hombre estaba decidido, That man was determined. estaba decidido y determinado He had decided in him, and he was determined. en decir, no voy a juguetear And saying, I'm not going to play around. con las cosas de la carne, Play around with the things con el in carácter, the flesh or with the de que a ver cómo attitude. amanecí. To see, well, let me see how I woke No, up. no. Él le decía al cuerpo cómo amaneció. Yes. He would tell the body how it Él le woke up. decía al cuerpo cómo se iba a dormir. He would tell the body how it was going to go to sleep. Y tú no puedes decirle a tu carácter, And you can't tell your attitude. cállate. Be quiet. Aquí no, Not here. porque soy templo del Espíritu Santo. Because I'm a temple of the Holy Spirit. Porque quiero que cuando yo hable y decrete algo sea establecido y decretado y hecho en la dimensión espiritual y por lo tanto en lo físico. And because when I get up and decree a thing, I want it to be manifested and receive an answer in the physical. Porque hay multitudes de personas Because there are a multitude of people que oran that pray y le dicen a Dios que haga. and they tell God what to do. Dios, sáname. God, heal me. Dios, cámbiame. God, change me. Ay, Diosito, por favor, Oh, Jesus, please. necesito cambiar. I need to change. Necesito cambiar este carácter de perro que tengo. I need to change this dog behavior that I Ay, have. Señor, por favor. Lord, please. Mira, voy a ir a una vigilia. Look, I'm going to go to a vigil. Por favor, Señor, Jesus, please. ayúdame. Help me. No me estoy burlando. I am not mocking. Y nos reímos, And we laugh about it. pero es una realidad But it is a de reality multitudes of de multitude personas. of people. En una ocasión, una mujer In an occasion, a le woman, diagnosticaron con cáncer. they diagnosed her with cancer. Era hija de un ministro. She was a daughter of a minister. Vino con su papá She came with her dad y le dijo, papá, and said, Dad, me diagnosticaron con esto. they diagnosed me with this. Llegó el momento en donde estaba ella muy débil A point came when she was very weak. y vino con el papá. She came with the dad. Bueno, cuando la diagnosticaron ya estaba débil Well, when they diagnosed her, she was already weak. y vino con el papá y le dijo, papá, me diagnosticaron con esto y estoy muy débil, necesito tu ayuda. She came to her dad and said, Dad, they diagnosed me with this and I'm very weak. I need help. ¿Sabes cuál fue la respuesta del papá? Do you know what the answer of the dad was? Sánate a ti misma. He said, Heal yourself.
I'm gonna let that sink into you. Voy a dejar que eso se Entre a tu interior. Se remezca dentro de ti. to enter, shaken up. Le dijo, healer, heal yourself. Le dijo, sanadora, sánate a ti misma. He said to her, healer, heal yourself. ¿Sabes qué es eso? Do you know what that is? Estar segura, estar seguro él, el papá, For the dad to be sure del poder of the power de Cristo. of Christ. It's good. Así tenemos que estar seguros And that's how we need to be sure del poder of the de power Cristo en nuestras vidas en toda circunstancia. of Christ in every circumstance in our lives. Y no decirle a Dios, And not tell God, Dios haz esto. God, do this. Come Dios on. no lo va a hacer. God isn't going to do it. Heal yourself. Sánate a ti Prosper mismo. yourself. Prospera tú mismo. ¿Por qué? Porque ya nos dio todo. Why? Because he already gave everything ¿Sabes to qué no us. tenemos? Do you know what we don't have? Vergüenza. Embarrassment. A shame. We're not ashamed. Porque tenemos todo. Because we already have everything. Tenemos todo. We have everything. Tenemos todo. We have everything. Tenemos todo. We have everything. Amen. Tuvieron buenas las notas, ¿no? Notes were good, huh? No quiero que se quede en que gracias, pastor, es un excelente mensaje. I don't want it to stay in just thank you, Pastora. It was an excellent message. Amen. Sino quiero acción. But I want action. Pero es que no puedo. Sí puedes, cállate. It's because I can't. No, you can't. Cállate, Be quiet. calla las palabras. Quiet your, Que no- your words. Iba a decir que no tienen fruto, pero sí tienen fruto negativo. They do have fruit, and it's negative fruit. Cállate. No hables mejor. If just don't speak instead. Así una persona vino con el pastor. That's how someone came to Pastor. Al principio cuando llegó a nuestras vidas, At the beginning, when they came into our life. no, así no se dice de esta manera. No, this is the way that you say it. De esta manera no se dice de esta. You don't say it this way, you say it this way. Pues entonces ya no voy a hablar con usted, pastor, le dijo. And they said, well, then I'm not going to speak with you anymore, Pastor. ¿Por qué? Why? Porque todo lo que hablaba estaba mal. Because everything they spoke was wrong. Pero el pastor, ¿era la culpa del pastor? But was it Pastor's fault? No. ¿Sabes qué es eso? Do you know what that is? Tradición y costumbre fuerte A strong tradition and custom en esa persona. in that person. Te vuelvo a dar el mismo ejemplo. I give you the same example. Tienes un plato con comida echada a perder, You have a plate in front of you that it's rotten. ¿te la comes? Will you eat it? Así son las palabras, That is how the words are. no las hables. Don't speak them. Porque cuando las hablas, Because when you speak them, participas de ellas. you partake of them. ¿Sabes qué significa participar? Do you know Te what las partake comes. of them? You eat them. Comes mugrero. You eat junk. Con la autoridad de Dios y su palabra.